Bueno, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con el módulo de cardiología. Y ahora vamos a hablar de lo que se llama la enfermedad cardíaca valvular. Es decir, estamos refiriéndonos a una enfermedad que ataca a las válvulas cardíacas. Recordemos que el corazón tiene 4 válvulas, 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas sigmoideas. Es importante recordar aspectos relacionados a la fisiología de las válvulas. Normalmente las válvulas permiten un flujo de sangre unidireccional. Por ejemplo, durante la diástole ventricular, la sangre pasa en el corazón derecho, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y en el corazón izquierdo, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. No tiene que existir normalmente un gradiente diastólico significativo entre las aurículas y los ventrículos. Es decir, normalmente la sangre pasa, por ejemplo, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo en forma pasiva. Un 70% de la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo en forma pasiva, sin gasto de energía. Y en un 30% del remanente que queda de sangre en la aurícula izquierda pasa por efecto de la sístole de las aurículas. Y tampoco debe existir un gradiente sistólico significativo entre los ventrículos y las arterias principales. Es decir, normalmente la sangre tiene que salir, la válvula aórtica tiene que abrirse durante la sístole ventricular y salir la sangre por la arteria aorta, y desde el ventrículo derecho salir la sangre por la arteria pulmonar. A esto se conoce como normofunción valvular. O sea que las válvulas tienen que cumplir estas 3 características para que uno pueda decir que están funcionando normalmente. Las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide, la función primordial es impedir el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole ventricular. Se contraen los ventrículos, la sangre sale por la arteria aorta y por la arteria pulmonar, y no debe existir un flujo retrógrado que vaya hacia las aurículas. Lo propio con las válvulas semilunares. Estas válvulas semilunares impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole ventricular. ¿Qué ocurre? Cuando se contraen los ventrículos, la sangre sale por la arteria aorta y la sangre tiende a retornar hacia el ventrículo izquierdo, y en ese momento la válvula se cierra para impedir este retorno.
Cuando las válvulas se enferman, nosotros podemos estar frente a dos formas de compromiso valvular. Puede haber una estenosis, es decir, una estrechez del área valvular. Se reduce el área valvular, o puede haber una incompetencia de la válvula, es decir, no se cierra cuando debiera cerrarse. A eso se llama insuficiencia o regurgitación. Pero no es infrecuente que se puedan combinar estas dos alteraciones fisiopatológicas, estenosis con insuficiencia. Por ejemplo, es muy frecuente la combinación de estenosis con insuficiencia de la válvula mitral a consecuencia de la fiebre reumática. Cuando se combinan estos dos fenómenos fisiopatológicos se llama enfermedad mitral o doble lesión mitral. Lo que no es tan frecuente es que se combine estenosis con insuficiencia de la válvula aórtica. Eso es un poco más raro. Cuando se habla de estenosis, cuando hay una falta de apertura completa de la válvula, con lo que se dificulta el flujo anterógrado de la sangre. Por ejemplo, cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, viene la fase de sístole ventricular y ese volumen de eyección que tendría que salir por la arteria aorta no sale en su totalidad porque hay una apertura incompleta de la válvula. En cambio, en la insuficiencia se define como una falta de cierre completo de la válvula, lo que permite el flujo retrógrado. Por ejemplo, en la insuficiencia de la válvula aórtica, durante la sístole ventricular, la sangre sale por la arteria aorta, retorna la sangre, hay un reflujo y encuentra a una válvula incompetente. Por lo tanto, ese ventrículo izquierdo va a recibir doble débito de sangre. El normal que recibe de la aurícula izquierda durante la diástole auricular y el flujo retrógrado de sangre durante la sístole ventricular. ¿Cuáles son las enfermedades o las causas que pueden enfermar las válvulas del corazón? Si bien hay varias enfermedades, pero las más importantes son las que se ven en esta diapositiva. La principal es la enfermedad reumática crónica, o sea, la fiebre reumática crónica. La estenosis de la válvula mitral es la causa, es decir, es una de las valvulopatías más frecuentes que vemos en la práctica clínica y la causa más frecuente sigue siendo la fiebre reumática. Pero también tenemos trastornos, es decir, a medida que nos envejecemos, una de las válvulas que más sufre los embates del envejecimiento es la válvula aórtica, porque está sometida a esa presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esta válvula con el pasar del tiempo se va envejeciendo. También hay defectos congénitos que pueden provocar compromiso de las válvulas. Hay defectos genéticos, por ejemplo, el síndrome de Marfan, el síndrome de Lutten-Bacher, que combina comunicación interauricular con estenosis mitral,
es otra causa de compromiso valvular. La endocarditis infecciosa también puede provocar compromiso valvular, que es una infección bacteriana del endocardio, también puede provocar un compromiso de válvula. Pero la causa más frecuente de compromiso valvular sigue siendo la fiebre reumática. Por esa razón ya hemos hablado de esta enfermedad, porque es de suma frecuencia. Las válvulas del corazón tienen 4 componentes. Las valvas como tal, el anillo valvular, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. El ventrículo izquierdo tiene 2 músculos papilares, un músculo anterosuperior y un músculo posteromedial. La base de estos músculos se insertan en el endocardio y del vértice nacen las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas son las que jalan a las valvas para producir el cierre de estas valvas durante el periodo de llenado. Por lo tanto, las enfermedades pueden comprometer, la fiebre reumática, por ejemplo, puede comprometer a cualquiera de estas 4 estructuras: a las valvas como tal, al anillo, a las cuerdas tendinosas. Entonces, a todo esto se llama el aparato valvular. Recordando, decíamos que hay varias causas que pueden provocar compromiso valvular. En esta diapositiva se ve cómo enfermedades del colágeno también pueden provocar problemas valvulares. La artritis reumatoidea, que es una enfermedad de naturaleza inmunológica que afecta más a las mujeres, puede comprometer la válvula aórtica. Sin embargo, la principal causa de enfermedad valvular son de naturaleza inflamatoria. Y aquí resalta la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa. El envejecimiento, decíamos que está muy asociado a un compromiso valvular, fundamentalmente de la válvula aórtica. Es normal, o sea, lo que uno debe esperar es que la válvula que más se calcifica a medida que nos envejecemos es la válvula aórtica. Y esta válvula se envejece más en tanto y en cuanto el enfermo tenga otros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, la dislipidemia. Cuando un enfermo tiene cualquiera de estos factores de riesgo cardiovascular, la posibilidad de que se envejezca la válvula aórtica es más frecuente. Por esa razón es que estos factores de riesgo cardiovascular se comportan como riesgo para una enfermedad valvular, fundamentalmente de la aorta. La válvula mitral también está asociada al envejecimiento, pero es menos frecuente en realidad. Ahora, resulta que también las válvulas se pueden volver incompetentes, es decir, no se cierran cuando debieran cerrarse dentro del ciclo cardíaco, cuando hay una disfunción miocárdica. Por ejemplo, un enfermo que ha sufrido un infarto agudo del miocardio y el corazón se dilata, a consecuencia de esa dilatación del ventrículo izquierdo, puede comprometer
la válvula mitral, por ejemplo, y producir una insuficiencia de la válvula mitral, pero no es por una enfermedad primaria de la válvula, sino a consecuencia de la dilatación del ventrículo izquierdo. Lo propio ocurre cuando hay una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica, temas que vamos a abordar posteriormente. Entonces, las válvulas también se pueden comprometer secundariamente cuando hay una disfunción miocárdica. Entonces, vamos a hablar dentro de las valvulopatías. De la estenosis mitral. La estenosis mitral es una de las valvulopatías más frecuentes con la que el médico se va a encontrar no solamente en el servicio de guardia, sino en la consulta externa, en la atención primaria de salud. Y la estenosis mitral consiste en la obstrucción al flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo como consecuencia de una reducción del área valvular mitral. Normalmente el área valvular mitral está entre los 4 y los 6 centímetros cuadrados. Ese es el área normal. Como decía inicialmente, la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo en un 70% en forma pasiva. Y el 30% de la sangre que queda todavía en la aurícula izquierda necesita de la sístole de la aurícula izquierda para poder pasar. Pero esa fuerza que genera la aurícula izquierda para que pase ese otro 30% de la sangre no requiere una presión mayor de 12 milímetros de mercurio. No hay un gradiente de presión mayor a los 12 milímetros de mercurio. En cuanto a la etiología, la principal causa de estenosis mitral sigue siendo la fiebre reumática. Si bien la fiebre reumática desde la primera década del siglo XX empezó a disminuir en los países desarrollados, pero todavía en los países subdesarrollados, la fiebre reumática como una enfermedad de la pobreza sigue siendo la principal causa de estenosis mitral. Ahora, aún en los países desarrollados, todo paciente que tiene un soplo cuando es menor de 40 años, lo más probable es que se deba a fiebre reumática. No tiene la misma connotación el hecho de encontrar un soplo en un varón, por ejemplo, de 75 años. A esa edad, lo más probable es que no sea por fiebre reumática. Porque si fuera por fiebre reumática, ese paciente ya se haya muerto. Porque el pronóstico no es tan bueno. Entonces, encontrar un soplo en un enfermo, sea un hombre o sea una mujer de 75 años, no debemos pensar que eso sea por fiebre reumática. Lo que debemos meternos a la cabeza a esa edad es que deba ser por el propio envejecimiento de la válvula, ya sea por una degeneración de la válvula por el propio envejecimiento, o ya sea porque ese paciente tiene algún factor de riesgo cardiovascular. Si uno se pusiera a examinar el corazón de las personas mayores de 75 años, uno se puede encontrar con muchos enfermos que tienen un soplo fundamentalmente aórtico, porque hemos dicho que la valvulopatía aórtica está muy asociada al envejecimiento. Entonces, las dos principales causas de estenosis mitral, como dice acá en esta diapositiva, son la fiebre reumática y la causa degenerativa. La causa congénita es relativamente rara. Hemos dicho que hay un síndrome que se llama el síndrome de Lutten-Bacher,
que es una asociación entre la estenosis mitral y la comunicación interauricular. El mixoma es otra causa de estenosis de la válvula mitral que debe plantearnos el diagnóstico diferencial cuando nosotros tenemos un paciente con historia de disnea y con soplo en el área mitral. El mixoma es el tumor más frecuente que se localiza en la aurícula izquierda y es de tipo benigno, y lo que produce es una obstrucción y por esa razón remeda la estenosis de la válvula mitral. Entonces, la estenosis mitral generalmente es de origen reumático. 50% de los pacientes, cuando uno lo encuentra al enfermo con clínica de estenosis mitral, no le encuentra antecedentes de fiebre reumática. Es una valvulopatía que predomina en las mujeres. Más que en los hombres. En cambio, la insuficiencia mitral es más frecuente en los hombres. El estrechamiento de esta válvula, cuando es de origen reumático, es debido a que se fibrosa el aparato valvular, hay depósitos de calcio, hay fusión comisural y hay retracción. Entonces, si yo tengo una paciente mujer que viene por disnea y le encuentro un soplo y es menor de 40 años, o menor de 50 años vamos a decir, lo más probable es que esa estenosis mitral sea de origen reumático. Cuando se le hace una ecografía cardíaca a un paciente con estenosis mitral, se ve esta imagen que los cardiólogos ecocardiografistas, es decir, los que hacen la ecografía cardíaca, la informan como con esta imagen que se llama en boca de pez, muy característico y casi es un signo patognomónico de la estenosis de la válvula mitral de origen reumático. En esta diapositiva lo que pretendo mostrarles es qué es lo que sucede después de tener el primer ataque de fiebre reumática hasta que el paciente se torna sintomático. Hemos dicho que un 60% de los casos de fiebre reumática se acompaña de carditis reumática. Y la válvula que más se afecta, decíamos en fiebre reumática, es la válvula mitral. Hay un periodo de latencia muy largo entre el episodio de fiebre reumática y la expresión ya clínica del compromiso valvular. La literatura mundial, los expertos en el tema dicen que pueden pasar 10, 15 años y recién se expresa el daño valvular. Hay un periodo asintomático de latencia muy largo. Generalmente los pacientes con estenosis mitral de origen reumática se presentan en forma sintomática entre la cuarta y la quinta década de la vida. Pero hay pacientes que ya están sintomáticos a los 25, a los 30 años. Probablemente porque a medida que el enfermo tiene más episodios de fiebre reumática aguda, es decir, más recaídas de fiebre reumática, se daña más prematuramente la válvula. Hemos dicho que la fiebre reumática se presenta entre los 5 y los 16 años. Es rara antes de los 5 años y es rara después de los 20 años, es decir, el primer episodio. Pero un enfermo puede tener varios episodios
y por esa razón es que el daño valvular se presenta más prematuramente y el paciente puede estar sintomático a partir de los 25 años. Yo he tenido en mi práctica médica muchos enfermos que ya estaban sintomáticos a los 25 años. Estos enfermos uno los puede encontrar ya con signos de hipertensión pulmonar. Cuando se les saca una radiografía de tórax, pueden tener dilatación del ventrículo derecho, pueden tener regurgitación, pueden tener, regurgitación tricuspidia, y por desgracia, la mayor parte de los enfermos que vemos con estenosis mitral no los encontramos en etapa incipiente. La mayor parte los encontramos ya los enfermos complicados. Ya no es simplemente el soplo de la estenosis mitral, sino ya en forma avanzada. Como dice acá, ya con clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Ese paciente que ya viene no solo con disnea, sino con edema de miembros inferiores, hepatomegalia e irritación yugular. Y muchos enfermos también se los encuentran ya con otras complicaciones, es decir, producto de la misma insuficiencia cardíaca, ya están con fibrilación auricular, pueden también ya presentarse con un edema agudo de pulmón, y antes del advenimiento de la cirugía cardíaca, porque ahora los enfermos se benefician en forma precoz de la cirugía cardíaca, es decir, se le reemplaza la válvula mitral, y estos enfermos pueden tener una vida relativamente normal. Antes del advenimiento, de los avances de la cardiología, muchos de los enfermos se morían por una embolia cerebral, porque la estenosis mitral es una enfermedad muy embolizante. Entonces, fisiopatológicamente hablando, en la estenosis mitral hay una reducción progresiva del área valvular mitral. Cuando el paciente se torna sintomático, cuando el paciente tiene cansancio o falta de aire o disnea, generalmente es porque el área de la válvula mitral se ha reducido a menos de 2 centímetros. Es decir, que la estenosis mitral se torna sintomática cuando ese área valvular se reduce a menos de 2 centímetros. La única posibilidad para que la sangre pase del ventrículo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo es generando un gradiente de presión, es decir, tiene que haber una fuerza aparte, tiene que haber una gran presión para que la sangre pueda fluir desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Solo en esas condiciones puede pasar la sangre. En diástole, entonces, el orificio mitral mide de 4 a 5 centímetros, dicen algunos autores, y la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo sin ninguna dificultad. Pero a medida que se produce la estenosis mitral, habrá una dificultad para el paso de la sangre, y la única posibilidad para que pueda pasar la sangre es aumentando el gradiente. Entonces, si vemos todos los fenómenos que ocurren fisiopatológicamente en la estenosis mitral, se van produciendo con el pasar del tiempo una disminución del área mitral, hay aumento de la presión en la aurícula izquierda, hay un aumento
del gradiente diastólico de presión. Hemos dicho que la presión normal en la aurícula izquierda no supera los 12 milímetros de mercurio. Cuando se reduce el área valvular mitral a menos de 2 centímetros o a menos de 1.5 centímetros, la única posibilidad para que pase la sangre es aumentando ese gradiente diastólico que puede llegar a 20 a 25 milímetros de mercurio. Una de las arritmias más frecuentes asociadas a estenosis mitral es la fibrilación auricular. La aurícula izquierda se hipertrofia y se dilata. Hay un remodelamiento de la aurícula izquierda y por eso se genera esta arritmia. Como consecuencia de esta arritmia se producen trombos dentro de la aurícula izquierda y esos trombos son los que causan la embolia cerebral. Las venas pulmonares tienen dificultad para llenar, para vaciar su contenido y por esa razón es que los enfermos tienen hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, esta hipertensión en el árbol pulmonar, repercute sobre el corazón derecho y si no se corrige el problema valvular, si no se cambia la válvula con el pasar del tiempo, nosotros vamos a ver a enfermos ya en fase terminal. Un paciente está en fase terminal cuando uno lo ve ya con irritación yugular, con hepatomegalia, con edema de miembros inferiores. Quiere decir que ya ha existido un fracaso del ventrículo derecho, porque ese ventrículo derecho ha estado sometido a un aumento de presión en todo el árbol vascular pulmonar. Por lo tanto, la estenosis mitral obstruye el libre flujo hacia el ventrículo izquierdo. Esto aumenta la presión de la aurícula izquierda. Por lo tanto, hay un mínimo, como no pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco se va a reducir, la aurícula izquierda se va a dilatar, primero se hipertrofia, luego se dilata, dependiendo del grado de reducción de la válvula mitral. Cada vez con el paso del tiempo no pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y para que pase sangre tiene que aumentar este gradiente de presión que puede superar los 20 a 25 milímetros. La única posibilidad para que pase sangre es aumentando la presión en la aurícula izquierda. Aumenta el gradiente. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Va a estar vacío de sangre. Cuando se contraiga el ventrículo izquierdo, no va a vaciar los 70 centímetros cúbicos de sangre, normalmente que son los que representa el volumen sistólico. Si se acuerdan, el volumen sistólico es 70 cc por latido. Un paciente con estenosis mitral avanzada, este gasto cardíaco está muy reducido. Por lo tanto, la presión arterial de los pacientes con estenosis mitral avanzada es muy baja. Estos pacientes tienden a tener presiones arteriales muy bajas y por esa razón también el pulso es muy débil. Es un pulso filiforme, débil. ¿Por qué? Porque no hay flujo de sangre, el gasto cardíaco se reduce. Por otra parte, uno de los problemas fundamentales de la estenosis mitral es el edema pulmonar, porque hay un aumento de la presión retrógrada de las venas pulmonares. Las venas pulmonares no pueden vaciarse a la aurícula izquierda. Esto produce un aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares. Empieza a rebasar ese líquido al intersticio. Con el tiempo hay un drenaje linfático insuficiente y por esa razón los pulmones de los pacientes con estenosis mitral habitualmente están congestionados. Y por esa razón es que el síntoma fundamental de la estenosis mitral es la disnea. Es la disnea de esfuerzo. Inicialmente los enfermos se quejan de falta de aire. Caminan 5 cuadras, caminan 3 cuadras
y notan cansancio, o al hacer algún ejercicio fuera de su actividad habitual, acusan cansancio. Y eso es porque se congestionan los pulmones. Entonces, hay hipertensión pulmonar, hay una resistencia aumentada en las arterias pulmonares y por esa razón se sobrecarga. Hay una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Esto provoca una dilatación del ventrículo derecho que, de no corregirse el cambio de la válvula, se produce una insuficiencia tricuspidea, es decir, se dilata el ventrículo derecho y se produce una insuficiencia tricuspidea. Es decir, cuando viene la sístole ventricular, la sangre que debiera salir solo por la arteria pulmonar, como está dilatado el ventrículo derecho, se vuelve incompetente la válvula tricuspidea. Entonces hay sangre que sale por la arteria pulmonar, pero hay otro jet de regurgitación que refluye a la aurícula derecha, porque la válvula tricuspidea está incompetente porque está dilatado el ventrículo derecho. Y por eso yo voy a encontrar a un enfermo que está con irritación yugular, con hepatomegalia y con edema de miembros inferiores. Ese paciente está en fase avanzada de estenosis mitral. ¿Qué factores son los que aumentan el gradiente transmitral? Es decir, ese gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cuando un enfermo hace actividad física, aumenta ese gradiente. Cuando el paciente entra con una arritmia, ya sea una fibrilación o un flúter auricular, la anemia, el hipertiroidismo y la fiebre, estos procesos hacen que aumente la frecuencia cardíaca. Resulta que al aumentar la frecuencia cardíaca, porque la actividad física, la arritmia, la anemia, el hipertiroidismo y la fiebre aumentan la frecuencia cardíaca, ¿qué efectos produce a nivel de la fisiopatología de la estenosis mitral? Todo proceso que aumente la frecuencia cardíaca va a reducir el tiempo de llenado diastólico. No se olviden que el corazón es el único órgano que se nutre, que se llena en diástole. Entonces, a medida que la frecuencia cardíaca sube, disminuye el tiempo para que se llene el ventrículo izquierdo, es decir, la sangre se va acumulando en la aurícula izquierda y no puede pasar. La única forma para que pase, como está reducido el área valvular, es aumentando el gradiente. Por esa razón, un paciente con estenosis mitral puede tranquilamente descompensarse cuando sufre cualquiera de estos procesos. El embarazo es un estado muy frecuente que descompensa a una paciente con estenosis mitral. No se olviden que el embarazo aumenta el gasto cardíaco. Entonces, la paciente habitualmente está taquicárdica y al estar taquicárdica va a reducir el llenado, es decir, no se va a poder llenar el ventrículo izquierdo. Mientras más taquicárdico esté el enfermo, se va a reducir el llenado diastólico y por esa razón el gasto cardíaco se va a reducir. Este es un esquema fisiopatológico de la estenosis mitral donde dice que el aumento del gradiente valvular mitral aumenta la presión en la aurícula izquierda. Esto, por una parte, aumenta el tamaño, se hipertrofia la aurícula izquierda y esto es lo que causa una de las arritmias más frecuentes, que es la fibrilación auricular. Cuando el paciente empieza con arritmia, empiezan los síntomas. Por otro lado, este aumento de la presión en la aurícula izquierda produce un aumento de la presión venosa pulmonar, lo que produce hipertensión pulmonar, edema pulmonar, se sobrecarga, se hipertrofia, se dilata el ventrículo derecho y al final la vuelve incompetente a la válvula tricuspidea por dilatación del ventrículo derecho y eso genera los clásicos síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el síntoma incipiente, es decir, inicial de la estenosis mitral? La disnea de esfuerzo.
Ojalá nosotros los encontráramos a estos enfermos en esta etapa inicial. Habitualmente no los encontramos estos enfermos así. Los enfermos vienen ya en etapa muy avanzada. Entonces el síntoma más frecuente de la estenosis mitral es la disnea de esfuerzo. La disnea paroxística nocturna son episodios de falta de aire que tienen los enfermos en horario nocturno, se levantan con falta de aire, abren las ventanas, tienen una sed de aire, y esta disnea de esfuerzo, esta disnea paroxística nocturna se debe a congestión pulmonar. No puede pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y entonces esa sangre refluye por las venas pulmonares a las arterias pulmonares, llegan a los alvéolos, de los alvéolos rebasa la sangre y por esa razón tienen disnea. Es relativamente frecuente encontrar enfermos con historia de hemoptisis. Y créanme que la estenosis mitral es una de las valvulopatías que más se confunde con tuberculosis pulmonar. Porque los enfermos con tuberculosis pulmonar, al menos si es una mujer, por ejemplo, y si es una mujer joven, puede tener historia de falta de aire, se enflaquece y puede tener hemoptisis, es un síntoma importante en la tuberculosis. Lo mismo ocurre en la estenosis mitral. Es frecuente ver mujeres con estenosis mitral porque es una valvulopatía que prevalece en el sexo femenino. Generalmente son pacientes delgadas, los brazos, las piernas son delgados. ¿Por qué? Porque tienen un gasto cardíaco bajo. Acuérdense que como no pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, entonces el gasto cardíaco es muy reducido, el cuerpo está mal oxigenado porque el gasto cardíaco está bajo. Y la hemoptisis que tienen estos enfermos es porque se rompen unos vasitos dentro de los pulmones, son los aneurismas de Rasmussen. Estos aneurismas se rompen y producen hemoptisis. Como tienen hipertensión pulmonar, porque las venas pulmonares tienen dificultad de vaciarse en la aurícula izquierda, esta hipertensión pulmonar es la que hace que algunos vasos de los pulmones se rompan y produzcan la hemoptisis. El embolismo sistémico es la peor tragedia que le puede pasar a un paciente con estenosis mitral. Casi siempre cuando los enfermos debutan con un accidente cerebrovascular de tipo isquémico es porque están con fibrilación auricular. El 80% de los enfermos que debutan con un accidente cerebrovascular están con arritmia ya. Es decir, esa fibrilación auricular, que es la que genera los trombos dentro de la aurícula izquierda, dentro de la orejuela de la aurícula izquierda. No se olviden que anatómicamente las aurículas tienen unos recesos que se llaman orejuelas. Entonces en esas orejuelas hay trombos. Esos trombos son los que se movilizan y pueden ir al cerebro o pueden ir a los miembros inferiores. Durante la sístole ventricular, esos émbolos salen del corazón y pueden provocar un accidente cerebrovascular. Es lo peor que le puede ocurrir a un paciente con estenosis mitral. Y antes del advenimiento de la cirugía cardíaca, antes de los adelantos de la cirugía cardíaca, la principal causa de muerte en los pacientes con estenosis mitral era la embolia sistémica, es decir, la embolia cerebral. Por esa razón, cuando uno está frente a un enfermo que ya ha confirmado que se trata de una estenosis de la válvula mitral y tiene fibrilación auricular, es mandatorio anticoagular a este enfermo, porque este enfermo tiene un 18% anual de probabilidad de hacer un accidente cerebrovascular. La estenosis mitral es la enfermedad valvular más embolizante que existe. Los pacientes con estenosis mitral, cuando están con fibrilación auricular, tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular de tipo isquémico que los hipertensos que están fibrilados. O sea que la fibrilación auricular en un paciente con estenosis mitral es más embolizante que la fibrilación auricular en un hipertenso. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una estenosis mitral? El diagnóstico fundamentalmente es clínico.
Edad y sexo son los factores demográficos con los que uno debe empezar a sospechar la valvulopatía mitral. Hemos dicho, encontrar a un paciente joven con un soplo, uno debe pensar que la causa de ese soplo debe ser la fiebre reumática. Y como la valvulopatía más frecuente de la fiebre reumática es la estenosis mitral, o sea, el compromiso de la válvula mitral, uno debe sospechar. No es lo mismo, les decía anteriormente, encontrar un soplo en un paciente añoso de 70 años, 75 años, lo menos probable es que sea fiebre reumática. Lo más probable es que eso sea por envejecimiento, por degeneración de la válvula. Entonces, soplo en un paciente joven, lo primero que uno debe pensar es que sea por fiebre reumática. Y como la fiebre reumática produce con mayor compromiso de la válvula mitral, lo más frecuente es que se trate de una estenosis mitral. Hemos dicho que el síntoma incipiente de la estenosis mitral es la disnea. Estos pacientes acusan disnea de esfuerzo. No es infrecuente que una mujer joven que se embaraza en el tercer trimestre puede ponerse delicada. Y va al médico, va al ginecólogo y le explica, le acusa a su médico que sufre de mucho cansancio. Exploren bien a esa mujer embarazada, porque es frecuente que el embarazo descompense una estenosis valvular mitral, es decir, los síntomas afloren, los síntomas se hagan muy notables, porque en el embarazo aumenta el gasto cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. No es también infrecuente que el primer episodio de estenosis de la válvula mitral sea un episodio de edema agudo de pulmón. Muchos pacientes pueden debutar por primera vez con un edema agudo de pulmón. Y cuando el médico lo saca al paciente del edema agudo de pulmón, recién encuentra toda una clínica compatible con estenosis de la válvula mitral, porque es otra forma de cómo se presenta. Y lo más dramático que le decía es que un paciente debute, un paciente joven, menor de 50 años, menor de 40 años, si debuta con un accidente cerebrovascular isquémico, sobre todo si es una mujer, lo primero que debemos pensar es que sea una valvulopatía mitral tipo estenosis. Y de hecho que ese paciente debe estar con fibrilación auricular. Otra forma de presentación no infrecuente de la estenosis mitral es que sea un episodio paroxístico de una fibrilación auricular. Este enfermo o esta enferma puede presentarse en la guardia con un episodio de disnea, palpitaciones, falta de aire. El médico la examina y la encuentra muy taquicárdica, con un ritmo cardíaco totalmente irregular, un ritmo cardíaco caótico, muy taquicárdico, con 140, 150, le hace un electrocardiograma y confirma que es una fibrilación auricular. Lo más frecuente que eso sea la expresión de una estenosis mitral. Entonces, si uno ya se pone en forma delicada, en forma minuciosa a ocultar, a hacer la semiología cardiovascular, de hecho que se va a encontrar con un soplo compatible con estenosis mitral. Habitualmente los enfermos niegan, no se acuerdan que tuvieron un primer episodio de fiebre reumática, porque hemos dicho que el periodo de latencia es muy largo. ¿Qué se va a acordar la paciente que cuando tenía 10 años tuvo un primer episodio? Pero sí los pacientes pueden venir ya con historia de que ya le diagnosticaron problemas de una válvula, de un soplo. Habitualmente no especifican bien los enfermos, lo que van a decir es, sí doctor, hace un año, hace 2 años, hace 5 años me dijeron que yo tenía un soplo. Entonces ese antecedente es muy valedero, muy importante dentro de la historia clínica, porque lo más probable es que eso que le dijeron un soplo era una valvulopatía mitral. ¿Qué tienen estos enfermos cuando uno los examina? Generalmente son de constitución delgada, no están con exceso de peso, más bien están
están con disminución del peso, son pacientes delgados. Ya hemos dicho por qué, por un gasto cardíaco bajo. Los brazos son delgaditos, las piernas delgaditas. Si es una mujer o si es un varón, como generalmente son mujeres, impresiona. Uno puede sospechar inclusive que sea tuberculosis pulmonar porque tiene historia de tos, tiene historia de falta de aire, puede tener historia de hemoptisis. Cuando uno pone el fonendoscopio al tórax, al pecho del enfermo, lo que va a encontrar es un primer ruido cardíaco muy hiperfonético. Hay un primer ruido hiperfonético, el primer ruido está hiperfonético. Si el paciente está con un ritmo cardíaco irregular, con un ritmo cardíaco caótico, con un pulso irregular, lo más probable es que esté con fibrilación auricular. Entonces el ritmo cardíaco puede estar rítmico o puede estar arrítmico. Si está rítmico, lo más probable es que esté en ritmo de fibrilación auricular. La palpación del tórax, a la palpación del tórax, lo que yo voy a encontrar es un frémito en el ápex. Hay un frémito en el ápex y eso es expresión del soplo diastólico. ¿Qué tiene la estenosis mitral? Un soplo de tipo diastólico que habitualmente se oculta en el ápex. Este soplo diastólico, semiológicamente también se lo llama rolido diastólico. Es un soplo de bajo tono, de baja intensidad, y se lo oculta mejor con la campana del fonendoscopio, no con la membrana. Y este soplo se lo puede ocultar mejor poniéndolo al paciente en una posición que se llama en la posición de pachón, que es ponerlo al enfermo en decúbito lateral izquierdo. ¿Cómo es la presión arterial de los pacientes con estenosis mitral? Habitualmente son pacientes que tienen presiones arteriales muy bajas, porque su gasto cardíaco está bajo, porque el volumen latido está bajo, porque el ventrículo izquierdo se contrae vacío, porque no hay sangre. Peor si es una estenosis mitral avanzada, no hay sangre. No pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y por esa razón sus presiones arteriales son bajas. Estas presiones arteriales bajas le llama la atención a la enfermera. Siempre le dicen a uno, doctor, la paciente tiene 80-40 de presión, 90-60, 80-50, 80-60. El pulso de los pacientes con estenosis mitral es un pulso débil igual. Puede ser un pulso filiforme, porque no tienen gasto cardíaco, el volumen latido está disminuido. No se olviden que una característica del pulso es la amplitud, y la amplitud del pulso está en relación al volumen de sangre que tienen las arterias. Por lo tanto, el paciente con estenosis mitral tiene un pulso muy débil, filiforme. Cuando la obstrucción es leve, puede que no se presenten síntomas en la estenosis mitral, pero cuando hay elevación de las presiones, de la presión auricular izquierda o aumento de la presión venosa capilar pulmonar, entonces ahí es que encontramos nosotros a enfermos con historia de disnea, edema pulmonar, pueden tener tos y pueden tener hemoptisis y pueden debutar con algo muy grave que lo puede matar, que es el edema agudo de pulmón. Cuando se dilata la aurícula izquierda es cuando nosotros encontramos a un paciente que tiene un ritmo cardíaco caótico porque debe estar en fibrilación auricular. Este paciente tiene alto riesgo de tener embolia cerebral. La dilatación de la aurícula izquierda también está asociada a una dilatación, a un desvío del esófago, y por esa razón estos pacientes pueden ser roncos, y eso es por compromiso del nervio laríngeo recurrente, que se compromete por dilatación, por desvío del esófago. Pueden tener disfagia, no tienen dificultad para deglutir. Entonces esos síntomas no hay que descuidarlo, hay que preguntárselo al enfermo. Cuando el enfermo ya está en fase avanzada, cuando ya hay hipertensión
del árbol vascular pulmonar, uno ve a un enfermo como un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Lo va a ver con irritación yugular, con hepatomegalia y con edema de miembros inferiores. Entonces, resumiendo, un paciente con estenosis mitral puede presentarse en la consulta externa o en la emergencia por disnea de esfuerzo. Es frecuente que por primera vez un paciente debute con una infección pulmonar. Las infecciones pulmonares son muy frecuentes en los pacientes con estenosis valvular mitral porque los pulmones de los pacientes con estenosis mitral son pulmones húmedos. Son pulmones congestionados y esto lo predispone a infecciones pulmonares. Por esa razón, a los pacientes con estenosis valvular mitral deben vacunárselo contra la neumonía. Y muchas veces estas infecciones pulmonares tipo neumonía o bronconeumonía lo puede matar al enfermo. Pasa el episodio de la infección pulmonar y uno recién empieza a detectar que había tenido soplo el enfermo. Ya también dijimos que una forma de presentación muy dramática es el accidente cerebrovascular isquémico. Es lo peor que le puede pasar a un enfermo, porque esta es una complicación que lo puede dejar en silla de ruedas o matarlo, porque habitualmente el accidente cerebrovascular isquémico es de tipo embólico y los émbolos que nacen del corazón son émbolos grandes, por lo tanto van a obstruir arterias grandes del cerebro como la arteria cerebral media. Lo más habitual que la estenosis mitral produzca accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico de la arteria cerebral media. Yo he visto muchos enfermos ya con accidente cerebrovascular que están afásicos porque les comprometió su cerebro dominante. Prácticamente estos enfermos es un drama encontrarlos en esa situación porque uno no puede hacer ni siquiera anamnesis. Es un paciente que prácticamente hemos fracasado porque inclusive si un paciente debuta con un accidente cerebrovascular isquémico, no sería ya una conducta racional cambiarle la válvula. ¿Para qué le vamos a cambiar la válvula al enfermo si el pobre enfermo ya está afásico, no puede ni hablar? Entonces es deprimente ver a un enfermo que haya debutado con un accidente cerebrovascular isquémico. Y hemos dicho que el 80% de estos pacientes es porque están fibrilados. Y si están fibrilados es porque su aurícula izquierda está muy grande, muy crecida. También pueden venir con un cuadro de hemoptisis. Y lo más frecuente acá en esta diapositiva es que nosotros los encontremos ya en etapa muy avanzada, en insuficiencia cardíaca derecha, porque ya tienen hipertensión pulmonar. Son pacientes en etapa muy avanzada. En mi práctica profesional yo tengo muchos enfermos que ya están en esta etapa. ¿Y qué es lo que se hace? Ya no se puede ni siquiera cambiar válvula, porque están en fase muy avanzada. Ya tienen mucho compromiso derecho, y ya no tiene sentido cambiarle válvula. Lo que hay que hacer es un manejo sintomático simplemente de la congestión, de la insuficiencia cardíaca. Y estos enfermos también habitualmente están en un estadio de caquexia cardíaca. Es decir, están muy enflaquecidos. Tienen más panza, con perdón de la expresión, tienen más panza que piernas. Es decir, es un abdomen muy globoso porque hay mucha hepatomegalia y los miembros inferiores son muy delgaditos, muy delgados. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está muy bajo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Semiológicamente uno va a encontrar un primer ruido reforzado, un soplo diastólico tipo rolido, es un soplo rudo, diastólico, que se acompaña de frémito. El frémito es una sensación táctil del soplo. Típicamente la estenosis mitral es una enfermedad disneizante, taquicardizante y embolizante. ¿Por qué? Porque acompaña de disnea, generalmente están muy taquicárdicos los enfermos y tienen alto riesgo de embolia cerebral. Cuando se le hace un electrocardiograma, si está en ritmo sinusal el enfermo, hay crecimiento de la aurícula izquierda y lo que vamos a ver nosotros es una onda P bimodal y con un componente positivo y negativo que se llama bifásica en la derivación B1.
En la radiografía de tórax vamos a ver generalmente hiperflujo pulmonar. Podemos observar el cuarto arco y hay una desviación de la sombra del bronquio izquierdo. El método estándar para confirmar, para afinar y para decidir una conducta frente a un enfermo con estenosis mitral es la ecografía cardíaca. Entonces, este es el electrocardiograma característico de una estenosis mitral. Fíjense la onda P bimodal como una M. ¿Dónde vamos a ver esta onda P bimodal como una M? En la derivación de 2, en la derivación de 3 y en la derivación ABF. Aquí no se ve muy bien. Onda P bimodal como una onda, como una M. Y en la derivación B1 y B2, lo que vamos a ver es una onda bifásica, una onda P bifásica. Tiene componente positivo, o sea, para arriba, y predomina el componente negativo, o sea, para abajo. Por eso se llama onda P bifásica, que tiene componente positivo y componente negativo. El componente negativo es el más pronunciado. Esto cuando el paciente está en ritmo sinusal, porque yo puedo encontrarme con un enfermo que ya no está en ritmo sinusal, que está en ritmo de fibrilación auricular. En ese caso no voy a ver para nada las ondas P, porque es una característica de la fibrilación auricular la onda P. Bueno, ¿cómo se ve normalmente una radiografía de tórax en un paciente con estenosis mitral cuando no está avanzada la estenosis mitral? Lo que yo voy a ver es una rectificación del arco de la pulmonar. Una rectificación del arco de la pulmonar. Voy a ver congestión pulmonar. Habitualmente el corazón no está crecido, pero eso es cuando la estenosis mitral es incipiente. Y en esta imagen de acá, se ve lo que se llama el cuarto arco. El cuarto arco denota el crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Por qué decimos cuarto arco? Porque el borde cardíaco izquierdo solo tiene 3 arcos: el arco aórtico, el arco pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo. Normalmente no se ve la aurícula izquierda en una radiografía de tórax, ¿verdad? Entonces, cuando se crece la aurícula izquierda, lo que yo voy a ver es un cuarto arco. Un abombamiento entre el arco de la pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo. Yo puedo ver también las famosas líneas B de Kerley, que se encuentran acá en las bases de los pulmones, las líneas B de Kerley, que lo vamos a ver en vivo en radiografías, cuando veamos radiografías. Entonces, esos son los signos radiológicos. El otro signo radiológico que indica crecimiento de la aurícula izquierda, y que en esta radiografía no la podemos ver muy bien, es el desvío del bronquio izquierdo. La aurícula izquierda, cuando se crece, desplaza hacia arriba el bronquio izquierdo. Entonces, eso es otro signo de estenosis de la válvula mitral. Aquí vemos el botón aórtico, aquí hay rectificación del botón pulmonar. ¿Por qué se vuelve convexo? Porque hay hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es expresión que hay un crecimiento de la aurícula izquierda, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, y eso ha repercutido sobre las venas pulmonares. Resulta que antes del advenimiento de la ecocardiografía, a los enfermos le hacían un esófago varitado. Y lo que se veía era un desplazamiento del esófago por crecimiento de la aurícula izquierda. Esto prácticamente que ya no se hace, porque los enfermos ahora, cuando el médico sospecha una estenosis mitral, recurre directamente
a la ecocardiografía y con eso hace diagnóstico. En esta diapositiva claramente se ve cómo se clasifica la estenosis mitral de acuerdo al área de la válvula mitral y al gradiente de presión. Cuando el área valvular es mayor de 1.5 centímetros, la estenosis mitral se cataloga como leve. Prácticamente este enfermo puede que no tenga ningún síntoma en reposo. Puede ser que cuando haga esfuerzo tenga disnea. Puede ser que sea una mujer embarazada. Si está con el área valvular mayor a 1.5 centímetros, el embarazo pudiera darle síntomas, porque eso va a aumentar el gradiente. Al aumentar el gasto cardíaco por el embarazo, va a aumentar el gradiente medio y esa paciente puede tornarse sintomática, pero al final puede tolerar el embarazo y el parto. Sin embargo, cuando el área valvular está entre 1 y 1.5 centímetros, se cataloga como una estenosis valvular moderada. Estos enfermos ya son sintomáticos. Y cuando el área valvular se reduce a menos de 1 centímetro, estos pacientes pueden debutar con edema agudo de pulmón. Son ya pacientes muy sintomáticos. Son los que ameritan tratamiento. Y de acuerdo al gradiente medio, cuando el gradiente medio es menor de 5 milímetros, se cataloga como leve. Cuando está entre 6 a 12 como moderada, y cuando el gradiente medio es mayor de 12 milímetros de mercurio, hemos dicho que la única posibilidad cuando el área valvular se reduce a menos de 1 centímetro es que este gradiente medio de presión en la aurícula izquierda tiene que superar 20 a 25 milímetros para que pase la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la ecografía cardíaca nos permite valorar la gravedad de la estenosis mitral, nos confirma el diagnóstico y nos orienta a qué tipo de tratamiento vamos a hacer. ¿Cuál es el tratamiento médico de la estenosis mitral? Primero hay que indicarles que el reposo tiene que ser parte de su vida, es decir, que la paciente o el paciente no tiene que hacer ejercicios vigorosos, hay que restringirle la sal, hay que darle diuréticos cuando estén edematizados los enfermos, puede ser un diurético tiacídico tipo hidroclorotiazida, pero cuando están en insuficiencia cardíaca, en fase avanzada, como hemos dicho, cuando ya hay dilatación del ventrículo derecho, tienen insuficiencia funcional de la válvula tricuspidia, ese paciente que está con irritación yugular, con hepatomegalia, con edema de miembros inferiores, son los diuréticos de ASA los más eficaces. Si el paciente tiene fibrilación auricular, es decir, está con fibrilación auricular, está con un ritmo cardíaco irregular y taquicárdico, las drogas de elección pueden ser los beta bloqueadores, puede ser el atenolol o puede ser la digoxina. Y si el paciente está en fibrilación auricular, ese paciente necesita sí o sí tomar un anticoagulante oral, que es la warfarina. La warfarina es un anticoagulante oral, antivitamina K, el único que tenemos como anticoagulante oral para este caso, porque ya hemos dicho que el 18% de los pacientes con estenosis mitral pueden embolizar en cualquier momento. ¿Qué más debemos hacer? Profilaxis de por vida de la fiebre reumática. Yo tengo que aplicar a ese paciente mensualmente una dosis de penicilina benzatínica de 1.200.000 intramuscular. Cada mes. ¿Por cuánto tiempo? Como tiene daño valvular, como ya es un paciente, no es un paciente con fiebre reumática aguda, es un paciente con secuela de fiebre reumática. Si se lo haya tratado bien a ese enfermo, no haya dañado su válvula, entonces de por vida tiene que recibir una penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales intramuscular.
Y en los meses de invierno se aconseja cada 3 semanas. Porque si bien la penicilina benzatínica es un beta-lactámico de acción prolongada, pero en épocas de invierno, el paciente puede hacer un brote agudo de fiebre reumática. Es decir, con cada brote agudo que haga el enfermo, se va a dañar más la válvula. Y como hemos dicho en la anterior clase, cuando dijimos de fiebre reumática, 1/3 de los enfermos, es decir, muchos enfermos con un episodio agudo de fiebre reumática, no tiene un hisopado faríngeo positivo. Por lo tanto, puede estar asintomático el enfermo. Entonces, por esa razón es que se aplica la penicilina benzatínica, aunque uno no tenga un ataque agudo de fiebre reumática, no esté cursando con un brote agudo. Entonces, hay pacientes que pueden hacer brotes agudos de fiebre reumática en forma asintomática. Los enfermos con estenosis mitral también tienen riesgo de endocarditis infecciosa. Un paciente, aunque no es tan frecuente la endocarditis infecciosa en estenosis mitral, la insuficiencia mitral es una causa más probable de endocarditis infecciosa. No tanto la estenosis mitral, pero de todas maneras puede producirse. Entonces, cuando el paciente va a ser sometido, por ejemplo, a una extracción dental, hay que recomendarle al odontólogo que tiene que recibir una terapia para prevenir una endocarditis infecciosa. Y eso se puede hacer con amoxicilina, 3,5 gramos, una media hora antes de la extracción dental, y esa dosis se repite a las 6 horas. Entonces también hay que hacer profilaxis para endocarditis infecciosa. Entonces, en realidad el tratamiento médico farmacológico consiste en disminuir la presión en la aurícula izquierda y en el aparato pulmonar a través de una dieta con poca sal, con diurético y con vasodilatadores. Es decir, nosotros podemos dar, cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca, podemos dar enalapril, también podemos dar digoxina, ¿no es verdad?, para disminuir la frecuencia cardíaca, o podemos dar un beta bloqueante tipo atenolol, tipo carvedilol. Si el paciente está en fibrilación auricular, si es un ritmo irregular confirmado por el electrocardiograma, es mandatorio la anticoagulación con warfarina. Y la antibioterapia que hemos dicho, la prevención de un nuevo foco y de endocarditis y la prevención de recurrencia de la fiebre reumática, que se hace con la penicilina benzatínica. El paciente que está fibrilado debe controlarse la frecuencia cardíaca con digoxina, la droga de elección para disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, para que no esté taquicárdico, porque la taquicardia es dañina para el paciente con estenosis mitral. Hemos dicho que mientras más taquicárdico esté, se reduce el tiempo de llenado diastólico. No va a pasar sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pasa más sangre cuanto más bradicárdico esté el enfermo. Por esa razón es que a los pacientes con estenosis mitral debemos tenerlo lo más bradicárdico posible. En realidad se puede intentar convertir el ritmo sinusal el ritmo de fibrilación auricular al ritmo sinusal. Se puede intentar, pero habitualmente fracasa porque la fibrilación auricular se presenta cuando el enfermo está ya con una hipertrofia, con dilatación de la aurícula izquierda. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la estenosis de la válvula mitral? Cuando los enfermos están sintomáticos y están con un área valvular mitral menor a 1 centímetro, se impone el reemplazo de la válvula mitral. Es decir, hay que cambiarle la válvula. Hay dos tipos de válvula.
una válvula biológica, que es de naturaleza porcina, y una válvula metálica. Los pacientes con válvula biológica de naturaleza porcina solamente se anticoagulan 3 meses y después no necesitan anticoagulación. Pero ¿cuál es el defecto de las válvulas biológicas? Es que son válvulas que duran poco tiempo. En cambio, las válvulas metálicas, las prótesis valvulares, que son de diferentes modelos, marcas e industrias, estas válvulas tienen la ventaja que duran más tiempo, 8 a 12 años. Pero ¿cuál es el defecto? Necesitan sí o sí un anticoagulante de por vida, la warfarina. Y aquí el dilema es el siguiente. Si yo tengo una paciente mujer que le detecto una estenosis mitral de origen reumática y está con fibrilación auricular, esa paciente necesita sí o sí warfarina. Pero ¿qué pasa si la mujer necesita, es decir, tiene planificado un embarazo? La warfarina no se puede dar en el embarazo, es teratogénica. Entonces, ahí viene la recomendación. Si es una paciente que tiene 3 o 4 hijos, se le recomienda mejor que se haga la ligadura, porque si se embaraza, tiene alto riesgo de descompensarse de la estenosis mitral. Pero si es una mujer que no tiene todavía, es decir, está empezando su vida matrimonial o no ha cumplido su expectativa reproductiva, tampoco se le puede prohibir el derecho de embarazarse. Entonces, habrá que advertirle que un embarazo puede descompensar su estenosis mitral y la estenosis mitral en forma recíproca también puede descompensar su embarazo. Entonces, es un dilema realmente el embarazo en una paciente con estenosis mitral. Lo cierto es que si yo tengo una mujer que se embaraza y es portadora de estenosis mitral y está con fibrilación auricular, realmente es un dilema. El manejo de estas pacientes son muy complicados porque obviamente necesita el anticoagulante oral, pero es teratogénico. Yo tendría que suspendérselo en la warfarina y en vez de esa warfarina reemplazar con la heparina. Entonces es un dilema para el médico. Por esa razón, cuando ustedes estén frente a un paciente con una mujer que tiene toda una vida por delante, que tiene todavía tiempo para desarrollar su reproducción, entonces es complicado la estenosis mitral. Necesitan orientación profesional porque pueden venir problemas muy, muy delicados, ¿no? Las pacientes que cuando el médico decide implantar una válvula biológica, es importante la comunicación con el enfermo porque estas válvulas duran menos tiempo y generalmente los enfermos candidatos para el implante de válvulas biológicas tienen que ser pacientes más añosos, ¿verdad? En cambio, las válvulas mecánicas es para pacientes más jóvenes, para que no esté otra vez operándose el enfermo. Entonces, las válvulas biológicas se indican para pacientes más añosos, un poco mayores, y las válvulas mecánicas para pacientes jóvenes. Entonces, la mejor alternativa para el tratamiento de una estenosis mitral sintomática que no mejora con tratamiento médico es el reemplazo de la válvula, sea con válvula biológica, de naturaleza porcina, o sea una válvula metálica. Si es metálica, anticoagulación de por vida. Si es biológica, solamente se anticoagula los primeros 3 meses y después puede estar sin anticoagular. Ahora, la paciente o el paciente que
se lo opera del corazón, se le cambia la válvula, igual de por vida tiene que recibir su penicilina benzatínica, porque igual el enfermo está sujeto a tener episodios de reactivación o periodo recurrente de fiebre reumática. Entonces, igual necesita recibir su penicilina benzatínica. No es que la válvula reemplaza a la penicilina. La penicilina la tiene que recibir de por vida el enfermo. Ahora, la medicina, los adelantos de la medicina, han hecho que ahora haya otra opción para los enfermos. Y es la famosa valvuloplastia mitral con balón. Este es un balón que una vez que está ahí dentro del corazón, en la válvula, se inyecta una presión que se mide en atmósfera y como ven ustedes ahí, se infla y se queda un tiempo ahí inflado el balón para dilatar la válvula. A esto se llama la valvuloplastia mitral percutánea. Se llama percutánea porque el paciente no necesita una cirugía cardíaca abierta, porque para hacer reemplazo de válvula mitral hay que hacer una esternotomía media, hay que abrir el pecho del corazón del paciente. En cambio, la valvuloplastia mitral percutánea es un procedimiento menos invasivo, se aborda por la arteria femoral o por la arteria radial. Fíjense que tiene que ser el catéter es transeptal, tiene que perforar el septum interauricular y cuando esté en el plano valvular, lo que hace el cardiólogo intervencionista es inflar el globo y lo mantiene ahí por un tiempo, que eso está protocolizado, dilata la válvula y luego retira el catéter. Y retira el globo también, ¿verdad? Entonces, esto es una opción terapéutica, por ejemplo, para pacientes que tienen contraindicaciones a una cirugía cardíaca. Un paciente, una paciente a lo mejor de 55 años que tiene otro riesgo para operarse, para hacer una cirugía abierta, puede someterse a una valvuloplastia mitral percutánea. Una mujer embarazada, imagínense una mujer que está en el último trimestre de embarazo, imagínense lo dramático que sería operarla del corazón y estando embarazada. Entonces este procedimiento puede beneficiar a esta paciente. Ahora, esta valvulopatía mitral percutánea, para hacer esta valvulopatía mitral percutánea, se tiene que seleccionar a los enfermos. Por ejemplo, no puede hacerse cuando los enfermos tienen trombos en la aurícula izquierda. Cuando esta válvula está muy calcificada, también tiene riesgo, no se debe hacer. Pero fundamentalmente la principal contraindicación para la valvulopatía mitral percutánea es la presencia de trombos en la aurícula izquierda. Cuando hay trombo, al progresar el catéter, yo puedo movilizar un trombo y producir un accidente cerebrovascular. Entonces, para eso el ecocardiografista tiene que valorar bien la aurícula izquierda, ver si no tiene trombo. Si no tiene trombo y si no está muy calcificada la válvula, es candidato a la valvuloplastia mitral percutánea. Entonces, en la medicina hay pacientes que son, en la práctica médica, hay pacientes que son candidatos a valvulopatía mitral percutánea o a reemplazo de la válvula mitral. Dijimos que una de las causas de estenosis mitral era el mixoma. El mixoma es un tumor en la aurícula izquierda que produce obstrucción. La fisiopatología es muy similar a la estenosis
valvular mitral por, digamos, porfiria reumática. Y la detección de un mixoma es por ecocardiografía. La clínica puede ser muy similar entre una estenosis de la válvula mitral de origen reumática a la presencia de un mixoma. Yo en mi experiencia como cardiólogo, que llevo 18 años como cardiólogo, he visto un solo caso de mixoma de la aurícula izquierda. Sin embargo, la literatura mundial habla de que nomás es relativamente frecuente el mixoma, porque es el tumor más frecuente que afecta al corazón, a la aurícula izquierda fundamentalmente. Son tumores benignos y el tratamiento, ¿cuál es? Exéresis del mixoma, o sea, entra el cirujano cardiovascular, saca el mixoma y se acaba el problema de la paciente. Entonces esa es la ventaja, la paciente no necesita generalmente el cambio de la válvula, sino como el mixoma produce una obstrucción mecánica, entonces lo que hace el cirujano cardiovascular es extraer el mixoma y se acaba el problema. Entonces, eso es la estenosis de la válvula mitral.